No. Bárbaro. Bueno, entonces, a ver, bárbaro. Arrancamos entonces, bueno, con la clase de clustering. Entonces vamos a hacer un repaso para entrar un Perdón, poco en... Sí, hoy al final de la clase se anuncia el TP4, así que si quieren, nada, eso, al final de la clase lo anunciamos. bárbaro. Bueno, entonces, para poner un poco de contexto, decimos que estamos hablando de clustering y estamos dentro de la rama del aprendizaje no supervisado. Nosotros en la materia estuvimos trabajando bastante con aprendizaje supervisado, con clasificación y con regresión, en el TP3, por ejemplo, en el que nosotros teníamos una serie de datos con un conjunto P de variables, x1, x2, xp, y teníamos una variable objetivo, una variable respuesta que queríamos predecir, una variable i que nosotros intentábamos predecir a partir de las variables x1, x2, xp. Ahora estamos entrando en otra rama, que ya empezamos la semana pasada con la clase que dio Juli de reducción de dimensiones, y en esta rama de aprendizaje no supervisado, nosotros no tenemos una variable respuesta i que queremos predecir, sino que solamente tenemos un conjunto de datos y queremos, en este caso de clustering, agrupar a los datos de alguna forma en particular que sean similares entre sí los datos. Pero lo importante acá es tener en cuenta que no tenemos variable respuesta, no tenemos variable objetivo. Entonces, la idea de clustering es agrupar a los datos de un set de datos en grupos o clusters, de forma tal de que todos los datos dentro de un mismo clúster sean similares entre sí y diferentes a los del resto de los clusters en la medida de lo que sea posible. Entonces, bueno, vamos a arrancar con K-means. El algoritmo de K-means es una de las formas más comunes quizás de clustering, y en este algoritmo debemos especificar el número K que necesitamos o que queremos de clusters agrupar los datos. Entonces este algoritmo va a asignar a cada observación exactamente uno de los K grupos o clusters y tiene como objetivo minimizar la varianza intracluster, que se define como W de un clúster, o sea, la varianza intercluster de un clúster C sub K es 1 sobre la cantidad de elementos que tiene ese clúster por la sumatoria. Esta sumatoria recorre todos los elementos de un clúster. ¿Se ve, no? Sí, ¿no? A ver. ¿Se ve, no? Sí. Bien, se ve. Bárbaro. Recorre primero a todos los elementos de ese clúster, luego recorre a todas las variables de ese clúster, y entonces XAB es el promedio de los valores de la variable B en el clúster A. O sea, sería el valor de esa variable menos el promedio de esa variable en ese clúster. Entonces, este algoritmo de K-means intenta minimizar la suma de las varianzas intraclústers de todos los clústeres que obtiene. Entonces tenemos este problema de optimización, de minimización, pero este problema es muy difícil de resolver porque tenemos K a la n formas de dividir n observaciones en K grupos. Entonces este algoritmo tiene una complejidad temporal muy alta. Entonces por eso que se propuso otro algoritmo, que es el algoritmo de K-means, que intenta a través de una heurística encontrar una solución a este problema de minimizar la suma de las varianzas intraclúster de los clústeres formados, pero sin tener que probar todas estas combinaciones, sino que usando alguna heurística que nos permita encontrar un óptimo local. Es decir, si nosotros resolviéramos el problema de optimización que está planteado acá en la pantalla, obtendríamos el óptimo global. Pero este algoritmo permite obtener un óptimo local. En el video estaba como K elevado a la D. ¿A qué te referís? ¿Con la cantidad de formas de dividir? Bueno, yo llamé a n como la cantidad de observaciones, pero si llamás d la cantidad de observaciones, sería k a la d, claro. Y Daniel, no se considera la variable intercluster a la vez. No entiendo la pregunta, Pablo. Y Daniel, la varianza intracluster es lo que estaba acá especificado, que es este W de un clúster. Entonces, para este clúster en particular, calculás cuál es la varianza intracluster de los elementos de ese propio clúster. Y después vos querés la sumatoria de todos esos. En este caso, incorpora solamente la varianza intracluster, no la inter. Pero puede que exista algún otro algoritmo que incluya la varianza inter también. En este caso, no. Entonces, el algoritmo de K-means, que es este que decíamos, que utiliza una heurística para encontrar una solución a este problema,
encontrando un óptimo global, es el siguiente, ¿no? En el paso 1, asignar de forma aleatoria cada una de las n observaciones a cada una de las k clases. Entonces nosotros tenemos como input las k clases, la cantidad de clases, y asignamos de forma aleatoria a cada una de las observaciones que tenemos a una de esas clases. Y luego hacemos una iteración. Entonces, mientras las asignaciones sigan cambiando, para cada uno de los k-clusters calculamos el centroide de ese clúster. Y luego asignamos a cada observación al clúster cuyo centroide esté más cerca. Cuando decimos de que esté más cerca, estamos hablando de utilizar una métrica de distancia. Por ejemplo, podría ser la distancia euclidia. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, y tenemos los parámetros que se pueden optimizar en este algoritmo, que es la cantidad k de clusters a formar, que tiene que ser un número entero positivo y tiene que ser menor o igual a la cantidad n de observaciones. Si es igual, no tiene mucho sentido. Entonces, si tenemos un ejemplo con estos datos, por ejemplo, tenemos dos variables, x1 y x2, y tenemos esas observaciones, entonces el algoritmo, bueno, acá tenemos los datos, un scatterplot de los datos para ver más o menos cómo están ubicados en el espacio. Entonces, este algoritmo lo que hace inicialmente, si por ejemplo le pedimos que encuentre dos clusters, es asignar aleatoriamente a cada uno de los puntos a un clúster. Entonces, de forma aleatoria, por ejemplo acá, cada uno de los puntos fueron asignados a un clúster. Como se puede ver, estos clústeres son malísimos y no, al ser agrupados de forma aleatoria, no están representando nada. Entonces ahora cuando arranca la iteración, lo que hace el algoritmo, como habíamos dicho antes, entonces era calcular el centroide y después agrupar a cada dato al centroide más cercano. Entonces, por ejemplo, acá vemos en la primera iteración a la izquierda, se calcula el centroide rojo para los datos del clúster rojo y el centroide celeste para los datos del clúster celeste. Y una vez que eso está calculado, se recorren todos los datos y se calcula la distancia de esos datos a cada uno de los centroides. Entonces, para cada dato, uno se fija cuál es el centroide que tiene más cerca y se lo asigna a ese centroide. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuál puede ser? De repente, ¿cuál teníamos mal asignado? Por ejemplo, este que está acá, este se mantuvo. Pero por ejemplo, la distancia que tenía con el clúster, este cambió de color, ¿ven? O sea, tenía una distancia más cercana al clúster celeste, entonces en la iteración esta pasó a ser celeste. Entonces ya de a poco se puede ver que los datos se van a ir agrupando de forma como uno querría, ¿no? Que los datos sean los más similares entre sí posibles en cada clúster. Entonces en la siguiente iteración hacemos lo mismo, ahora calculamos de vuelta los centroides de cada clúster, acá está el centroide celeste y acá está el centroide rojo, y se vuelve a hacer lo mismo, de calcular para cada punto cuál es el centroide más cercano para ese punto. Entonces, fíjense que nosotros veníamos con estos dos datos que uno pensaría que están al revés, ¿no? O sea, este tendría que ser celeste y este tendría que ser rojo. Entonces, en esta iteración eso se corrige y así es como queda. Entonces, ahora volvemos a calcular los centroides de los dos clústeres y recorremos de vuelta cada uno de los datos. Pero, como al calcular las distancias de cada dato, cada centroide, vemos que no tendríamos que cambiar ningún dato de centroide, entonces el algoritmo queda finalizado. Y nos quedan los dos clústeres así. En el video se intenta minimizar las diferencias en módulo, no las diferencias al cuadrado. Sí, puede que haya alguna pequeña variación en la fórmula que se quiere minimizar, en la ecuación que se quiere minimizar, pero en teoría es lo mismo. En Cummings, los centroides serían los puntos elegidos inicialmente de las iteraciones. En Cummings, los centroides serían los puntos elegidos inicialmente. No entiendo la pregunta esa. A ver, nosotros inicialmente asignamos a cada punto aleatoriamente a un clúster y después vamos a ir iterando. Los centroides se calculan como los valores de cada, por ejemplo, si yo tengo los puntos celestes acá y los puntos rojos, para calcular el centroide rojo, agarro los puntos agarro las X del rojo, las sumo, obtengo un promedio, digamos, de la X y de la Y para cada centroide. No entiendo bien la pregunta de Facundo. Si la querés por ahí reformular o si la querés decir con el micrófono. Bueno, cualquier cosa avísame. A ver, ahí va.
que eligen ciertos puntos para los centroides. No es que se eligen ciertos puntos, o sea, primero se agrupan aleatoriamente a los puntos, a un centroide, y luego se calcula el centroide usando todos los puntos, no es que se eligen algunos puntos. Ok. Bueno, vamos a ver entonces un poco de código. Entonces, yo acá me bajé, bueno, el dataset de Iris, que creo que ya a esta altura todos lo conocemos, es un dataset muy conocido, que tiene datos de un mismo tipo de plantas, de flores, ¿no? Y tiene datos de los pétalos y de los tallos, si no me equivoco, tiene el largo y el ancho. Entonces acá tenemos el dataset, tenemos las especies de este dataset, entonces quizás alguno acá se puede preguntar, pero acá tenemos una variable objetivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el largo del sépalo, el largo del pétalo y, bueno, el ancho de ambas cosas, y tenemos la especie a la que pertenece. Bueno, yo ahora lo voy a eliminar esta columna porque para clustering uno en realidad no tiene la variable objetivo que quiere predecir. Entonces, si hacemos, bueno, un gráfico en 3D, usando solamente 3 de estas 4 variables, podemos ver, acá yo este gráfico lo hice teniendo en cuenta la clase, ¿no? Pero ahora nos vamos a olvidar de las clases. Entonces, en principio, tenemos un grupo acá abajo, setosa, acá tenemos versicolor y acá arriba tenemos virgínica. Entonces, bueno, acá me quedo solamente con esas tres variables y elimino las clases. Entonces, para el input que tenemos en clustering vamos a tener estos datos, ¿sí? No sabemos ni siquiera si existen diferentes tipos de flores. Nosotros sabemos que tenemos estos datos de flores, no sabemos si hay clases, cuántas hay, no sabemos nada. Tenemos este input nosotros. Entonces, vamos a usar k-means. Vamos a usar 3 en este caso. Ahora vamos a ver cómo podemos optimizar este valor. Le hacemos un fit a los datos. Acá obtenemos los labels. Y vamos a ver cómo asigno. Entonces tenemos el color azul sería una de las clases, uno de los clusters. El verde es otro y el rojo es otro. Es bastante parecido a lo que uno hubiera deseado conociendo previamente el target, ¿no? Pero nosotros, si quisiéramos, podríamos agarrar y crear 5 clusters. Y así sería el agrupamiento con 5. Entonces, bueno, una forma que podríamos tener para encontrar un valor de K que sea relativamente óptimo es ir probando algunos valores de K y para esos valores de K calcular alguna métrica que nos permita, en este caso son las distancias a los centroides, que nos permita obtener cuál es el K que tiene menor distancia. Entonces, si hacemos un pequeño gráfico, podemos ver que a medida que K aumenta, tenemos un menor error, digamos. Está claro que si yo pongo, esto tiene sentido, ¿no? Porque a medida que aumenta la cantidad de centroides, va a llegar a un punto en que la cantidad de centroides va a ser igual a la cantidad de iteraciones, entonces la distancia va a ser 0. Pero eso no tendría ningún sentido, uno no quisiera tener una cantidad de clusters igual a la cantidad de observaciones. Entonces uno tiene que elegir un valor de K que sea lógico para lo que está modelando. Entonces, por ejemplo, podríamos elegir un valor de K igual a 10, de 10 clusters, porque viendo el gráfico resulta como que acá la curva se está aplanando, entonces parece un valor razonable. Y así nos quedaría los clusters con K igual a 10. Bien, vamos a seguir entonces con el siguiente tipo de algoritmo. Entonces ahora tenemos clustering jerárquico. Clustering jerárquico, a diferencia de k-means,
no necesitamos especificar la cantidad K de clusters que estamos buscando. Y la ventaja que tiene es que permite obtener agrupamientos para diferentes valores de K. Entonces el algoritmo es el siguiente. Inicialmente, cada una de las observaciones es un clúster diferente. O sea, en este caso, arrancamos con K igual a N. Luego, para cada iteración, desde N hasta 2, calculamos las distancias interclusters e identificamos el par de clusters con menor distancia. Y luego fusionamos esos dos clusters. Para calcular las distancias entre dos clusters, tenemos diferentes tipos de métricas o enfoques para usar, que es una de las preguntas que estaba ahí en el Kahoot. Entonces, por ejemplo, tenemos Complete Linkage, que obtiene la máxima distancia entre dos elementos del clúster A y del clúster B. Después tenemos el Single Linkage, que obtiene la mínima distancia entre dos elementos del clúster A y del clúster B. El Average, que obtiene el promedio de todas las distancias. Y el Centroid Linkage, que obtiene la distancia entre los centroides de ambos clústeres. Entonces, volviendo con el ejemplo que teníamos antes, con estos mismos datos, inicialmente el algoritmo, a diferencia del anterior, el algoritmo, el K-means, acuérdense que nosotros decíamos cuántos clusters queríamos, decíamos, por ejemplo, K igual a 2 clusters, y asignaba aleatoriamente a cada observación a un clúster. En este caso, inicialmente tenemos K igual a N clusters, entonces cada observación va a ser un clúster distinto. Entonces, vamos iterando y podemos ir obteniendo cómo son los agrupamientos para diferentes valores de K. Entonces, en la primera iteración, vamos a agarrar, como habíamos dicho en el algoritmo, calculamos las distancias, ¿no? Calculamos las distancias interclusters, identificamos el par de clusters con menor distancia y los fusionábamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 8 clusters y en este caso, los clusters que tienen menor distancia son estos dos. Entonces, estos dos se van a unir. Fíjense que acá estos dos ya forman parte de un mismo, estas dos observaciones forman parte de un mismo clúster. Luego, si seguimos avanzando, tenemos que agarrar y calcular las distancias y los dos clústeres que tengan mínima distancia se van a unir de vuelta. En este caso, son estos dos clústeres que están acá, el rosa y el celeste, tienen mínima distancia, entonces se unen. Y se forman K igual a 6 clústeres. En la siguiente iteración va a ser lo mismo, ¿no? Va a calcular de vuelta todas las distancias y va a unir los dos clústeres que tengan menor distancia. En este caso, hizo esta unión, ¿no? Estos azules acá con este rosa. Ahora forman parte de un mismo clúster, con K igual a 5. Después en K igual a 4, en la siguiente iteración, hace lo mismo y los clústeres que tienen menor distancia son este con este. Entonces ahora forman parte de un mismo clúster. Con K igual a 3, ahora lo unió este verde con estos dos. Y bueno, finalmente si le pido con K igual a 2, en este caso, unió a estos dos clústeres al verde, el clúster verde con el clúster rojo. Y formaron dos clústeres distintos. Fíjense que el resultado es distinto al que obtuvimos con K-means. Para K-means habíamos obtenido un clúster así y otro clúster así. En este caso obtuvimos otro distinto. Esto también va a depender de la métrica que usamos o el enfoque que usamos para calcular la distancia intercluster. Entonces vamos ahora a ver el código para este mismo dataset. Entonces, por ejemplo, con 10 clusters y con linkage complete. Y bueno, ahí están los diferentes clusters formados. Y uno, si quisiera, podría probar con algún otro tipo de linkage para ver si obtenemos un resultado más aceptable. También, nosotros que sabemos que tenemos 3 clases, podríamos preguntarle qué pasa cuando le pedimos con 3 clusters, cómo lo agrupa. Y es un poco distinto al que habíamos obtenido antes con K-means. Probablemente el de K-means me parece que era más parecido al de la realidad. Pero bueno, en realidad, en clustering nosotros, como no tenemos variable objetivo, tampoco podemos saberlo, ¿no? Bien. Vamos ahora entonces con clustering espectral. El clustering espectral utiliza el método de Laplacian Eigenmaps para reducir las dimensiones de los datos y aplicar K-means a ese resultado. Y este algoritmo es muy útil para detectar formas de clústeres arbitrarias. Es decir, cuando tenemos clústeres que son no lineales o que por ahí uno está metido dentro del otro, tienen formas extrañas, este algoritmo va a ser ideal para esos casos. Entonces, el algoritmo funciona así.
Primero tenemos que construir la matriz de afinidad o similaridad W, en el que el elemento W y J, o sea, el elemento de la fila I y la columna J, es E elevado a la menos la norma de esos elementos al cuadrado sobre 2 por esta variable sigma al cuadrado, que es un hiperparámetro que tendríamos que buscar o tendríamos que determinar. Luego, con esa matriz W, construimos la matriz diagonal D, en el que el elemento, que es una matriz diagonal, o sea, son todos los elementos ceros salvo los de la diagonal, que para encontrar los elementos de la diagonal hacemos la sumatoria desde j igual a 1 hasta la cantidad de observaciones de W y J. Y con estas dos calculamos la matriz laplaciana, que es W menos D, obtenemos los autovalores y autovectores de L, determinamos el número Z de autovalores que queremos usar y aplicamos k-means a los autovectores de L. Entonces, en este caso, los parámetros que podríamos optimizar son esta variable sigma para la construcción de la matriz de afinidad, que es esta que está acá, y Z, que es la cantidad de autovalores que se pueden utilizar. Entonces, para el clustering espectral, vamos a probar con K igual a 3 clusters. Este es el agrupamiento que hace. Y ahora vamos a ver cómo podríamos optimizar la cantidad de autovalores a usar. Entonces, para eso acá agarré y encontré la matriz de afinidad, que se la puedes preguntar a Spectral, o sea, a la instancia que uno se creó de Spectral Clustering. Uno puede pedirle luego cuál es la matriz de afinidad. Con eso utilizo SciPy para calcular el laplaciano. Y encuentro también los autovalores y los autovectores. Entonces, falta importar NumPy. Me falta importar Matplotlib. Entonces acá tenemos el autovalor y el número de autovalor, sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer autovalor vale 0 y así va aumentando, ¿no? Entonces, la teoría dice, está demostrado que uno tendría que encontrar qué cantidad, o sea, en qué momento hay un salto grande en los valores de los autovalores. Entonces, por ejemplo, podríamos ver acá hay un salto bastante grande, acá hay otro salto. Entonces, para eso utilizo NumPy para calcular las diferencias entre los valores, entre los autovalores que no sean 0, y obtiene que la diferencia máxima se encuentra usando 2 autovalores. Entonces ahora vamos a construir Spectral Clustering usando ese parámetro optimizado que nosotros encontramos. Algo que no mencioné acá, nosotros habíamos visto, perdón, me olvidé de mencionarlo acá en clustering jerárquico, que nosotros teníamos que permitía obtener agrupamientos para diferentes valores de K, pero nosotros habíamos determinado un valor de K. Eso es por la implementación que tiene sklearn de clustering jerárquico. Pero en teoría, si uno hiciera paso a paso el algoritmo, podría ir obteniendo en cada paso los diferentes agrupamientos para los diferentes tipos de K. Pero bueno, cuando uno lo hace en sklearn, tiene que determinar ese valor de K. Bueno, entonces así queda el agrupamiento con la cantidad de autovalores óptima. Fíjense que nosotros, conociendo los targets y los labels, sabemos que esto quizás no sea lo más óptimo, conociendo la realidad sabemos que esto por ahí no es así, pero de vuelta nosotros cuando usamos estos métodos de clustering no tenemos esa certeza, no conocemos cuál es la variable objetivo, entonces esto podría ser tranquilamente un agrupamiento totalmente válido. Bien. Y bueno, otro algoritmo que vimos en la teórica es dbScan. Este algoritmo está basado en el concepto de densidad, es decir, queremos encontrar las zonas en las cuales haya una densidad de puntos alta e identificar esas zonas como un clúster.
Este algoritmo puede determinar automáticamente la cantidad de clusters. A diferencia de los otros que por ahí nosotros teníamos que indicarle qué cantidad queríamos de clusters, este algoritmo automáticamente va a detectar la cantidad de clusters óptima. Y es muy útil para detectar outliers, porque los va a ir marcando esos outliers. Entonces, el algoritmo consiste en los siguientes pasos. Primero, hay que elegir un punto de forma aleatoria y verificar si pertenece a alguno de los clusters ya formados. Si pertenece a alguno de los clusters ya formados, entonces tenemos que buscar los vecinos a distancia menor o igual a E, que es un parámetro que nosotros tenemos que darle al algoritmo, y agregarlos al clúster. Si no pertenece a ningún clúster, ya sea porque no está en ninguno de los clústeres ya formados, o porque no tenemos ningún clúster todavía formado en esta instancia, en este momento del algoritmo, entonces tenemos que verificar si tiene como mínimo k-1 vecinos a distancia menor o igual a E. Si los tiene, entonces se forma un nuevo clúster con ese punto que elegimos de forma aleatoria y esos vecinos. Si no lo encontramos, si tiene menos de k-1 vecinos a esa distancia, entonces se lo identifica como un outlier. Vamos a ver cómo, en este caso, vamos a ver cómo marca a los outliers acá. En este caso, fíjense, encontró. Acuérdense que este algoritmo nosotros no le decíamos qué cantidad queríamos de clusters formar, sino que automáticamente lo detectaba. Entonces, encontró o hizo un agrupamiento en dos clusters, el verde y el azul, y al resto de estos puntos que están marcados en rojo los marcó como outliers. El -1 es para identificar a los outliers. Entonces, este algoritmo es interesante porque nosotros no le dijimos qué cantidad teníamos que formar o qué cantidad de clusters tenía que agrupar, sino que automáticamente lo detectó y armó dos clusters y el resto los marcó como outliers. Bien, teníamos entonces como parámetros que se pueden optimizar E, que es la distancia mínima entre dos puntos para estar en un mismo clúster, y K, que es la cantidad mínima de puntos que puede tener un clúster. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos optimizar E. Para eso lo que podemos hacer es calcular la distancia de cada punto al vecino más cercano que tenga. Vamos a usar nearest neighbors para hacer eso. Y hay un paper que muestra que la distancia óptima al hacer esta curva es la distancia en la que es el punto crítico de esta curva, sería, ¿no? El punto en donde la curva empieza a cambiar, que lo podríamos marcar en este caso como 0,4 o 0,3 por esta zona. Está demostrado en ese paper, que si quieren después se los envío, se los paso, que este punto es el punto de distancia óptima. Entonces vamos a hacer ahora dbScan para ese punto de distancia óptima que encontramos viendo el gráfico. Bueno, ahora aumentaron un poco la cantidad de outliers que hay y mantuvo el agrupamiento en dos clusters, nada más. De vuelta, ¿no? Nosotros sabemos que, en teoría, ¿no? Tenemos tres clases, porque conocemos el dataset, porque sabemos de dónde vienen estos datos, pero uno cuando hace un algoritmo de clustering, tiene un input y no sabe de dónde provienen estos datos, no sabe cuántas clases hay, no sabe si existen clases, de hecho. Entonces, esto tranquilamente puede ser un agrupamiento válido. Bien, vamos ahora a tratar de darle un uso distinto a los algoritmos de clustering. Por ejemplo, vamos a usar k-means para comprimir una imagen. Que, bueno, además del uso tradicional que uno le podría dar al algoritmo de clustering, ¿no? De hacer este agrupamiento de los datos, este es otro de los usos que tiene, otra de las aplicaciones que tiene, en particular para el algoritmo de k-means, porque calcula los centroides. Entonces, por ejemplo, vamos a importar alguna imagen. Por ejemplo, de un paisaje. Para que estoy
Bien, entonces tenemos la imagen con este paisaje. Vamos a ver la cantidad de píxeles que tiene, ¿no? 400 y 700. 400 filas, 700 columnas. Y bueno, tenemos por supuesto los tres valores de los tres tipos de colores, porque están los valores RGB. Entonces, bien, este es el largo de la imagen. Lo que tenemos que hacer es convertir estos datos en dos dimensiones, porque por cómo están estos datos así en tres dimensiones, esto no lo podemos poner como un input a un algoritmo de clustering. Entonces tenemos que hacerle un reshape para tenerlo entonces en dos dimensiones. Entonces ahora hacemos k-means con, por ejemplo, n igual a, o k igual a k clusters. K igual a 5 clusters, perdón. Entonces hacemos un fit. Calculamos los centroides. Y usamos esos centroides para comprimir la imagen. Y así queda la imagen comprimida. Este procedimiento también se usa bastante por ahí para segmentación de una imagen o para identificar objetos dentro de una imagen. Fíjense que las cosas que están dentro de la imagen del paisaje, que son parecidas, tienen como un mismo color o quedaron como con manchas similares. Entonces, si uno, por ejemplo, estuviese diseñando algún algoritmo para segmentar objetos, por ejemplo, para un auto que se maneja solo, podría llegar a utilizar alguno de estos algoritmos para segmentar e identificar diferentes objetos que hay en una imagen utilizando k-means. Por ejemplo, podemos probar también con menos o con más clusters, por ejemplo, con 10 clusters. Con 10 clusters queda, bueno, es una buena compresión porque queda bastante parecida a la imagen. Y si probamos con menos, por ejemplo, no sé, con 2, ya queda bastante distorsionada la imagen, pero lo que decía antes, ¿no? Por ahí permite identificar estos objetos que están en la imagen o las diferentes cosas que uno tiene en la imagen. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Había bastantes mensajes en el chat que no los había visto. Ahí Pablo pregunta. Sí, lo de las variables categóricas. Y bueno, uno tendría que hacer un encoding, ¿no? De las variables categóricas para poder utilizar estos algoritmos. Ahí lo que tiene Pablo es que, o sea, si vos solo tenés una variable categórica, claro que todo va a caer en el mismo clúster, si tiene la misma categoría, pero nada, si tenés varias, ya empiezan a significar distintas cosas, digamos. El tema ahí es también cómo mezclas la distancia con features que no son categóricos, ¿no? Es complicado, nada, todas estas cosas son como... si alguien está usando esto en producción o lo que sea, en una aplicación real, en general, encontró como un truquito para usarlo, digamos. Todo es un truquito dentro de clustering, es como un medio hacky. No, es probar y mirar, es mucha paciencia. Los algoritmos no supervisados no solo son muchísima paciencia, sino que son muy difíciles de justificar si querés pedir plata por ellos, tipo, ya sea como nada, sí, es un área muy, muy ingrata, pero está bueno cuando funciona. Sí, porque nada, yo tengo estos datos y voy a encontrar algo que a vos te sirve. Todavía no sé qué es, pero te prometo que si me pagas lo voy a encontrar, tipo, nada, es como... es difícil de vender, pero en algunos casos ayuda mucho a encontrar cosas. Nada. Sí, Daniel. Yo no entendí cómo se puede comprimir usando k-means. O sea, cada píxel de la imagen es un puntito. Y ahí buscas el centroide y... Claro, podés reemplazar
a cada píxel por su centroide más cercano. Claro, cada píxel son tres números. Es un vector de 3 números. Claro. Cada píxel sería como un punto en un espacio de 3 dimensiones. Entonces podés reemplazar a cada píxel por su centroide, por el centroide del clúster en el que quedó. Ahí se venía preguntó si los GIFs se comprimen medio así. Los GIFs, que en general usan compresión JPEG y JPEG en general, comprimen por medio de lo que es análisis complejo, digamos, por medio de transformadas de Fourier. Esa es la cosa, digamos. Eso lo verían en análisis 3 y si hacen señales y sistemas, en señales y sistemas. Pero nada, usan cosas en frecuencia, porque aunque no lo crean, las imágenes tienen frecuencia. Por más que eso no tenga mucho sentido para ustedes, hay frecuencias ahí y nada, eso. No, bueno, a mí me gustó, pero claro, ¿cómo tendría frecuencia una imagen? Y cualquier cosa tiene frecuencia porque para encontrar el espacio en frecuencia haces la transformada de Fourier. Por ejemplo, en física cuántica, la transformada de Fourier de la posición es la cantidad de movimiento. Entonces, la frecuencia de la posición es la cantidad de movimiento, por decirlo de alguna forma, digamos. No tiene por qué tener la clásica interpretación física de frecuencia, pero la frecuencia de cual sea el dominio que estés usando siempre se obtiene por medio de la transformada de Fourier, por decirlo de alguna forma, digamos. Bueno, esto espero que no quede grabado, ¿no? ¿Lo puedo recortar? Pero sí, bueno, por eso, de hecho, te tiro otra, Facu, si querés hacer física 3. Le metí a todas las materias. No, mentira, no, física 3. Ay, Dios, espera, voy a dejar de grabar.